La muerte de Raúl Velasco siempre estuvo rodeada de rumores. Durante años se habló de enfermedades ocultas, tratamientos secretos y de un desgaste físico que nadie en Televisa se atrevía a mencionar públicamente. Frente a las cámaras, seguía siendo el hombre fuerte de siempre en domingo, el conductor que sonreía implacable mientras lanzaba estrellas la fama. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, existía otro Raúl Velasco, un agotado, medicado y prácticamente sostenido por una maquinaria médica diseñada para mantenerlo funcionando a cualquier costo. Sin más, comenzamos. Cuando su cuerpo llegó al área forense, los médicos esperaban encontrar el deterioro normal de un hombre enfermo de más de 70 años. Lo que hallaron fue algo mucho más inquietante. No parecía el organismo de una persona común, sino el de alguien que había vivido durante décadas bajo un régimen extremo de medicamentos, estrés y procedimientos clandestinos para seguir trabajando frente a las cámaras. Uno de los primeros detalles que sorprendió al equipo fue el estado de sus ganglios linfáticos. Eran oscuros, endurecidos y con una textura anormal, como si hubiese absorbido sustancias tóxicas durante años. Los especialistas sospecharon que aquello no provenía solamente de la enfermedad oficial que se había dado a conocer, sino de una combinación de tratamientos agresivos utilizados para soportar jornadas interminables de grabación, viajes constantes y una presión brutal por mantenerse activo. Y es que dentro de Televisa existía una regla no escrita. Las figuras importantes no podían mostrarse débiles, mucho menos alguien como Raúl Velasco, que durante décadas manejó carreras, destruyó reputaciones y se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la televisión latinoamericana. Personas cercanas a las producciones de aquella época afirmaban que el conductor dependía de inyecciones revitalizantes, vitaminas concentradas y estimulantes para soportar jornadas de más de 15 horas. El problema es que el cuerpo humano tarde o temprano cura. El hallazgo más aterrador apareció en el hígado. Los forenses encontraron un órgano completamente devastado, cubierto por cicatrices internas y con señales de intoxicación crónica. Oficialmente se habló de hepatitis, pero el reporte interno sugería algo más complejo. Décadas enteras respirando químicos de estudios cerrados, humo de cigarro permanente, maquillaje industrial, solventes y sustancias utilizadas en los viejos sets televisivos. En aquellos años, los foros de Televisa eran prácticamente fábricas tóxicas. El aire estaba saturado de barnices, cables quemados, pegamentos y humo. Raúl Velasco pasó más tiempo dentro de esos estudios que en cualquier otro lugar de su vida. Era como si poco a poco hubiera absorbido la propia televisión dentro de su organismo. Pero lo más triste era el estado de su estómago. Los médicos descubrieron que literalmente llevaba años alimentándose de manera deficiente. Personas del medio aseguraban que casi no comía durante grabaciones y sobrevivía con café, medicamentos y soluciones intravenosas administradas discretamente en camerinos privados. La obsesión por mantenerse delgado y activo para la pantalla terminó destruyendo su sistema digestivo. Su organismo ya no funcionaba de manera natural. Dependía prácticamente de químicos para mantenerse en pie. Sin embargo, el detalle más impactante, o que de alguna forma impactó al equipo forense, estaba en su columna vertebral. Las vértebras mostraban un desgaste severo
y depósitos óseos que debieron provocarle dolores insoportables. Algunos especialistas concluyeron que llevaba años sometiéndose a tratamientos para bloquear el dolor y seguir trabajando. Eso explica por qué en sus últimos programas apenas caminaba con rigidez y rara vez permanecía mucho tiempo de pie, fuera de cámara. También, y aunque suene difícil explicarlo, en su estómago encontraron pequeños rastros de huesos que eran humanos. No se sabe cómo llegaron ahí. Sin embargo, algunos afirman que era partidario del palo mayombe, un ritual que servía para contener energías negativas y mantener una vitalidad impresionante. Mientras millones de personas veían a un conductor elegante y dominante, detrás de los escenarios existía un hombre prácticamente roto físicamente. Quienes convivieron con él en sus últimos años recordaban algo extraño. Nunca parecía descansar realmente. Vivía en estado de tensión permanente, revisando detalles, controlando artistas, exigiendo perfección absoluta. Pero sobre todo, afirman que tenía un altar dedicado a una deidad que hasta hoy es difícil de describir. Lo que sí se sabe es que era de origen satánico y que él hacía rituales. Precisamente por ello, en su estómago encontraron estos restos óseos, pero sobre todo había sangre que no pertenecía a su cuerpo. Esa presión terminó reflejando incluso en su sistema hormonal. El reporte médico describía señales extremas de estrés crónico, como si su cuerpo hubiese vivido décadas enteras en un modo de supervivencia. El poder, la fama y la obsesión por mantenerse vigente lo habían convertido en una especie de máquina humana incapaz de detenerse, y que quizás ahí estaba la parte más perturbadora de la historia. Lo que encontraron los médicos, aparte de lo antes referido, no fue el cadáver de una celebridad intocable, sino el cuerpo de un hombre consumido lentamente por la industria que él mismo ayudó a construir. Un hombre que pisó lo oscuro, que desarrolló técnicas y prácticas satánicas, con tal de que la televisión mexicana de aquellos años lo recibiera con los brazos abiertos. Raúl Velasco pagó ese precio durante décadas hasta que su organismo simplemente colapsó. Al final, lejos de los reflectores y de los aplausos de siempre en domingo, quedó una conclusión devastadora. El hombre que hizo sonar a millones llevaba años destruyéndose en silencio y haciendo rituales para seguir siendo el mismo símbolo de poder que México esperaba ver cada semana en la televisión. Muchas gracias y hasta la próxima.